Hace algún tiempo, una comunidad de mi país me pidió que hablase sobre la iglesia que Jesús no planeó. Claro, para saber cuál es la iglesia o cuáles son las iglesias que Jesús no planeó, primero teníamos que ver la que Jesús sí planeó. Si queremos saber cómo son los profetas falsos, primero debemos saber cuáles son los verdaderos. Y esto me dio la oportunidad de profundizar un poco en lo que es la iglesia y lo que es la iglesia para Dios y cómo Dios valora su iglesia. Y en aquel tiempo Dios me dio 12 aspectos de la iglesia que son preciosos. El primer aspecto que Dios me dio fue la iglesia como propósito eterno, como el plan eterno de Dios. Algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no fue algo imprevisto, la iglesia no fue algo que Dios decidió hacer porque otras cosas le habían fallado, sino la iglesia fue el mayor proyecto que Dios en la eternidad pasada hizo y se propuso en sí mismo llevar a cabo. Y ya hablamos en cierta ocasión de la iglesia como el plan eterno de Dios. Y hoy me gustaría tener comunión sobre otro aspecto de la iglesia. La iglesia como el nuevo hombre. La iglesia como el nuevo hombre. Para comprender un poquito qué es la iglesia como el nuevo hombre, debemos de saber qué es el hombre y por qué y cómo hizo Dios al hombre y con qué propósito. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser creado por Dios con un propósito. El hombre no es fruto de la casualidad. El hombre es un proyecto que Dios hizo para llevarlo a cabo. Ahora, ¿cómo hizo Dios al hombre? ¿Cómo lo hizo? Interdependiente. O sea que cuando Dios hace al hombre, no hace al individuo, sino hace la raza humana. Dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Plural. Y dice que en Génesis capítulo 5, en el versículo 2, que creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó. Y llamó el nombre de ellos Adán. Así que Adán no es el varón. Adán es la pareja. Adán es la raza humana. Adán es el hombre. Y también Dios lo hizo capacitado para vivir en las dos dimensiones, una física y la otra espiritual. La Biblia empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos, eso es una dimensión espiritual, y la tierra, esto es una dimensión física. Esto quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de forma que el hombre pudiese vivir no solamente en el espacio y en el tiempo, sino le dio la capacidad de vivir fuera del espacio y fuera del tiempo. La dimensión física y la dimensión espiritual. Y luego dice las Escrituras que lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué hace Dios al hombre a su imagen y a su semejanza?
La imagen es para expresar, la semejanza para contener. La imagen expresa, la semejanza es ser hecho de forma en que puedas contener algo. Por ejemplo, una mano es semejante a un guante. El guante es semejante a una mano. Un calcetín es semejante a un pie, porque fueron creados el guante para contener la mano y el calcetín para contener el pie. Ahora, si nosotros fuimos hechos por Dios a su semejanza, es porque nos dio la capacidad de poder contenerle. ¿Y para qué? Nos da la capacidad de poder contenerle, para poder expresarle. El Señor Jesús dijo que Dios es espíritu y un espíritu no se ve. Pero Dios hizo al hombre para que el hombre pudiera expresar a Dios, ser la expresión física y visible del Dios que es espíritu e invisible. Y además, también le dio el encargo de gobernar en su nombre. Cuando Dios hace al hombre, le dice, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los animales de la tierra, y sobre todo animal que se arrastra. O sea que Dios hace al hombre para contenerle, para expresarle y para ejercer la autoridad de Dios sobre toda la creación. Y si Dios hizo al hombre con este propósito, ¿qué pasó? Para que el hombre, en vez de ser el Señor de la creación, de acuerdo al carácter de Dios, haya venido a ser esclavo de sus pasiones, esclavo de su mala inclinación, de sus deseos. ¿Qué ha pasado? Pues que el hombre, haciendo uso de su libertad, recibió en su ser otra vida, que no era la vida de Dios. Dios le dio una existencia humana. Y esa existencia humana se podía mezclar. Si hubiese comido del árbol de la vida, se hubiese mezclado con la vida de Dios. Pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se mezcló con otro tipo de vida. La vida del enemigo de Dios. A partir de ahí el hombre sufrió una desestructuración tremenda. A partir del hombre dejó de ser libre para ser esclavo. Y aunque el deseo de su corazón era, a partir de aquí, yo decido lo que está bien y lo que está mal, cayó preso de sus pasiones, cayó preso de una naturaleza que, de acuerdo a la Biblia, arruina, destruye y mata. Pero nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es un Dios que cuando hace un proyecto lo lleva a cabo. Porque no hay absolutamente nada que Él haya descuidado. No hay nada que a Él le pille de improviso. Él es omnisciente. Para Dios el futuro es historia. Él lo conoce todo. Lo pasado, lo presente y lo futuro. Y Él sabía que el hombre le iba a dar la espalda. Pero Él siguió su propósito con el hombre para poder llevarlo a cabo. ¿Y qué es lo que hace Dios? De acuerdo a las Escrituras, Él se hizo
hombre. En Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquella palabra que era Dios se hizo carne. Vino en semejanza de carne de pecado. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y este Dios hombre vivió una vida humana como él mismo había planeado para que la viviera el primer hombre llamado Adán. Una vida sin pecado. Una vida sin pecado. Dice el escritor de Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios se hace hombre y pasa por las mismas tentaciones que el hombre pasó, pero él venció. Él no cayó. Él fue probado en todos los órdenes de la vida, pero venció. Y su vida humana perfecta le capacitó para ser el redentor de toda la humanidad. Como él vivió sin caída, vivió como de acuerdo al proyecto que Dios había hecho con el hombre, esto le capacitó para ser el redentor. Le capacitó como el único digno de llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Él fue a la cruz, murió por todos nosotros, Él llevó nuestros pecados, Él sufrió en sí mismo todos nuestros dolores, todas nuestras rebeliones fueron sobre Él. No hay nada negativo en todo el universo que Él no llevase sobre sí en la cruz del Calvario, y después de 3 días resucitó. ¿Pero cómo resucitó? Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en 15:45 que fue el primer Adán, el primer hombre, un hombre de la tierra, pero que el postrer Adán, por la resurrección de los muertos, se hizo el espíritu que da la vida. Así que fijaos bien, cuando Jesús resucita, es este hombre que Dios había planeado, que no solamente puede comer, se le puede tocar como Mateo, sus manos y su costado, pero que tiene la capacidad de presentarse a donde están los discípulos sin necesidad de que nadie le abra la puerta. Ha aparecido en medio de ellos. Es un hombre, tiene cuerpo, pero tiene un cuerpo con las capacidades del espíritu. Puede estar aquí en la tierra, pero puede también estar en los lugares celestiales. Puede estar en la otra dimensión,
Ese era el proyecto que Dios tenía para el primer hombre. Este hombre corporativo, este hombre interdependiente del otro, este hombre plural. Y al hacerse el espíritu que da la vida, esto le da una capacidad que solamente en su cuerpo no podía tener. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, pero no estaba en Betania. Cuando estaba en Nazaret, pero no estaba en Belén, ni estaba en Capernaum. Pero al hacerse el espíritu que da la vida, ha escapado del espacio y el tiempo y puede estar en cualquiera de los corazones que le reciben. Puede estar en tu corazón y puede estar en el mío. Puede estar en cualquier lugar. Puede acudir a cualquiera que está clamando a Él y le está llamando. Ya no está limitado por el espacio y el tiempo. Ahora Él se puede mover muy bien como hombre, pero como un hombre glorificado fuera del espacio y del tiempo. ¿Y qué ocurre cuando Él entra en los corazones de aquellos que, arrepentidos de sus pecados, le pide perdón, se arrepienten y le abren su corazón? Que Él entra. Él entra. Y al entrar, se convierte en nuestra vida. Y Él hace que todos aquellos que le hemos recibido seamos el nuevo hombre. Lo que la Biblia llama el postrer Adán. Lo que la Biblia llama el segundo Adán. Lo que la Biblia llama el nuevo hombre. Él ha hecho, a través de su vida, entrando en todos aquellos que le hemos recibido, un nuevo hombre. Que tenemos la vida de Dios, que podemos expresar a Dios, que vivimos en su reino y que estamos con su ayuda y en su fuerza tratando de establecer su reino aquí en la tierra. Y esta es la misión, hermanos, que tiene la Iglesia de Dios como nuevo hombre. Traer aquí a la tierra el proyecto que Dios hizo con el primer hombre y fracasó. Pero el segundo hombre, Jesús de Nazaret, Dios ese hombre, lo ha llevado a cabo. Y por medio de su vida en nosotros, este nuevo hombre es de acuerdo al proyecto y al corazón de Dios. Que Él los bendiga.